Muy buenos días a todos. Les saluda Marta Sánchez, el Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Formación y Capacitación, les da la más cordial bienvenida, en donde vamos a estar viendo el tema de Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, quien estará a cargo del licenciado Harold Francisco Zúñiga. Es un gusto para mí, pues, poderles impartir este tema de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa que se encuentra en el decreto 145-2018. Muy bien, antes de continuar, vamos a ver algunas reformas que ha tenido el decreto, sobre todo en la ampliación de este beneficio. El decreto 145-2018 fue emitido el 28 de noviembre del 2018 y daba 12 meses para aquellas empresas que ya operaban o aquellos que deseaban formalizarse, obtener el beneficio de que la ley encierra. Luego el decreto 147-2019 pues amplía 24 meses este beneficio. Y es el decreto 163-2020 que amplía el beneficio a 36 meses, teniendo las empresas que quieran acogerse a este beneficio hasta el 28 de noviembre del presente año, ¿verdad?, para poder obtener el beneficio de este decreto de ley. Vamos a ver el objetivo de la ley que se encuentra en el artículo 1 y dice que tiene por objeto el impulso por medio de incentivos que promuevan el crecimiento económico a través de la generación de nuevas oportunidades de empleo. Así lo establece el artículo 1 que habla este decreto 145-2018. Luego, ¿quiénes son los beneficiados? Pues hablamos de las micro y pequeñas empresas constituidas o que se constituyen, o aquellas que han venido operando informalmente y se formalicen. Entonces, microempresas son catalogadas aquellas que cuentan desde un empleado hasta 10 empleados. Y la pequeña es aquella que cuenta de 11 empleados hasta 50 empleados. Entonces, estas son las empresas beneficiadas con este decreto, ¿verdad? Y luego dice que estén constituidas, ¿verdad? Es decir, que vengan operando, o aquellas o que se constituyan, es decir, todavía las que no están, pero tienen como objeto en este momento constituirse y son micro y pequeña empresa. Y aquellas que han venido operando informalmente. Esta es pues una puerta para atraer a estas que han venido operando informalmente y tengan la intención de formalizarse, pues también pueden acogerse al beneficio de esta ley. ¿Cuáles son los mecanismos de formalización? Pues los contenidos en el decreto 318 del 2013, que es la ley para protección, beneficios y regularización de la actividad informal y su reglamento, es decir, a todas aquellas empresas que han venido operando informalmente, ¿verdad?, que están ya constituidas, que están operando, que están generando ventas o prestando servicios, pues, y que decidan formalizarse. También está el mecanismo de mi empresa en línea, ¿verdad?, establecido en el decreto 284-2013, que es la ley para la generación de empleo, fomento a la iniciativa empresarial, formalización de los negocios y protección de los derechos de los inversionistas. Entonces, mi empresa en línea, que es una plataforma amigable, donde pues aquellas personas que quieran constituirse como empresa, pues desde la comodidad de su casa pueden ellos hacer este mecanismo de formalización. Como les digo, la plataforma es bien amigable, trae tutoriales para que ustedes puedan hacer esto. Incluso el certificado que emite mi empresa en línea también pues funciona como acta de constitución y le ayuda, incluso está enlazada con el Servicio de Administración de Rentas para que usted pueda solicitar desde mi empresa en línea su RTN. Así con el certificado y con esa solicitud viene a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas a reclamar su RTN.
y un certificado que pues le da esa formalidad como comerciante, ya sea que decida constituirse como persona jurídica o persona natural, para obtener los beneficios que enmarca la ley, que vamos a ver más adelante. Luego tenemos que dice que cualquier otro mecanismo contenido en el Código de Comercio y demás leyes vigentes del país. Entonces ya el Código de Comercio también establece estos requisitos para poderse constituir formalmente como una empresa. Muy bien, el registro de mi portal en línea, el certificado, ¿verdad? Lo dice así, sustituye los permisos de operación extendidos por las municipalidades. En el mismo documento de constitución o de formalización debe declararse la voluntad de sujetarse al régimen de la presente ley. Esto es muy, muy, muy importante. Incluso si hubieron empresas que ya están constituidas, tienen que decir literalmente en su constitución o formalización la voluntad, ¿verdad?, de sujetarse al régimen de la presente ley. Esto tiene que ir para poder obtener los beneficios, sí o sí, la voluntad de sujetarse al régimen de la presente ley. Entonces, es así, con esta voluntad de sujetarse a la presente ley, pues de que da consentimiento y se acoge al beneficio del decreto 145/2018. Las MIPES constituidas y en operación con anterioridad a la vigencia de la ley y quieran adherirse, pues deben comprobar fehacientemente ante la Secretaría de Estado en los despachos de desarrollo económico que ha aumentado en un 30% la generación de nuevos empleos remunerados. Se va a comparar contra la planilla de empleados derivados de la inversión o reinversión de capital, ampliación de operaciones o cualquier otro aumento a la actividad industrial, producción, comercial o de servicios. Entonces, aquellas empresas que ya se constituyeron con anterioridad a la vigencia de esta ley y de sus reformas, ¿verdad? Entonces, que decidan ellos, bueno, yo quiero obtener esos beneficios, no están fuera, sin embargo, tienen que comprobar fehacientemente ante la Secretaría de Estado y Desarrollo Económico que ha aumentado en un 30% la generación de nuevos empleos remunerados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para las empresas que ya están constituidas y deciden acogerse a los beneficios de esta ley. También que acredite la autorización de la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social relacionado con el aumento, ¿verdad?, de la planilla de sus empleados o la reinversión a la que mencionaba la diapositiva interior. Y estas empresas que ya estén constituidas y decidan acogerse al beneficio de esta ley, no tener ingresos brutos anuales mayores a 5 millones en el ejercicio anterior. Entonces, todos son estos requisitos que ocupa. Entonces necesita una acreditación de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad?, del aumento de este 30% de la planilla de sus empleados pagados y no tener ingresos brutos anuales o mayores a 5 millones. Las empresas que ya estén constituidas y quieran acogerse a este beneficio. Y también establecer, pues, la voluntad de acogerse a la ley y a su reglamento. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la ley? O sea, ya dijimos que las beneficiarias eran las micros, que son empresas de 1 a 10, y las pequeñas, que son empresas con 11 a 50 empleados. Entonces, los comerciantes deben estar exentos, dice, en 5 años, y habla del impuesto sobre la renta. Este impuesto que grava los ingresos provenientes de las fuentes de renta que
En este caso, pues, son estas empresas jurídicas o comerciales que se dediquen a la actividad de prestación de servicio o venta de bienes. Entonces, el impuesto sobre la renta grava los ingresos de estas empresas, ingresos menos los gastos deducibles por ley, y dependerá si es una persona jurídica, porque tiene un inciso del artículo 22 que se le aplica a la persona jurídica, y si es persona natural, pues se le aplica el inciso B, que es la tabla progresiva para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, los comerciantes que se acogen al beneficio de esta ley estarán exentos durante 5 años del impuesto sobre la renta. También las personas, ya sea aquí tanto personas naturales como personas jurídicas. Ya para personas naturales aplica lo que es el impuesto al activo neto, ¿verdad? Que se presenta junto con la declaración de rentas. Y también la aportación solidaria temporal, que es una sobretasa del 5% del impuesto sobre la renta. El activo neto, pues, va a gravar sobre los activos, sobre las inversiones que tiene la empresa. Pues estos tienen sus deducibles, como las depreciaciones, ¿verdad? Como algunos préstamos para financiar estas inversiones, pero que vamos, si están interesados, pues vamos a ver más adelante en futuras capacitaciones donde ya vamos a hablar estrictamente de estos 3 impuestos, como cuáles son los ingresos grabados, cuáles no, cuáles son los gastos deducibles, dependiendo si es una persona jurídica o una persona natural, para poder obtener el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, durante 5 años vamos a tener el beneficio de estar exentos, ¿verdad?, del impuesto sobre la renta, es decir, que el dinero que produce la empresa durante esos 5 años no va a pagar el impuesto al Estado. También estarán exentos del anticipo del impuesto sobre la renta, que es el 1% como anticipo de impuesto sobre la renta o activo neto, y el 12.5%, ¿verdad?, a la que le hacen la retención las empresas jurídicas a las personas que les presten servicios, ya sea por honorarios profesionales o servicios técnicos, ¿verdad? También habla de dietas, gratificaciones y bonificaciones. Entonces, va a tener una empresa, por ejemplo, si su empresa se acoge a este beneficio, ¿verdad?, va a obtener su exoneración de estos impuestos, y el momento de que usted preste un servicio, para evitar la retención de este 1% y este 12.5%, va a presentar este certificado, ¿verdad?, que CEFIN también va a emitir esta exoneración, donde le exonera durante 5 años de esto que acabamos de recordar. Recordemos muy bien entonces: impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto, aportación solidaria y el anticipo del 1% y 12.5%. Pero deben, y esto lo hago énfasis, quedar inscritos en un registro de exonerados a cargo de la Secretaría de Finanzas. El certificado que se emite, ya sea por mi empresa en línea, ya sea por otras ramas, tiene que quedar inscrito en el registro de exonerados a cargo de la Secretaría de Finanzas. Específicamente franquicias aduaneras es la dependencia de CEFIN que se encarga de realizar estos trámites. Muy bien. Y quiero explicar algo también aquí, antes de que se me vaya, que más adelante lo voy a mencionar, pero por si alguien sale antes o todo, que aunque estén exentos del impuesto, no quita la obligación de hacer la declaración, ¿verdad? Año con año, cada uno de estos beneficiarios de este beneficio de ley, si bien es cierto, el impuesto a pagar va a ser 0, pero él tiene que presentar, ¿verdad?, en tiempo y forma, como lo establece la ley de rentas, su declaración jurada de este impuesto. Muy bien, luego los comerciantes deben estar exentos, también dice, de impuestos personales, industria, comercio y servicios de las municipalidades.
actos administrativos. Esto implica que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona pierde su RTN. Entonces, la primera vez que usted tramita su RTN es gratis, pero si luego usted va a una reposición, tiene que pagar 200 lempiras, ¿verdad? Así lo establece, creo que es el artículo 49 del decreto 17/2010, donde todo acto administrativo tiene que ser pagado con 200 lempiras. Sin embargo, este certificado, y así como lo establece la ley, lo estaría accionando de cualquier acto administrativo yo le estoy hablando dentro de la administración tributaria porque es aquí donde trabajo, pero de cualquier acto administrativo. Entonces, si usted viene con una reposición, presenta, ¿verdad?, su certificado y no va a pagar esos 200 lempiras. Igual que las tasas no tributarias, las tasas y derechos por los permisos de operación, construcción, autorización de licencias ambientales. Se eximen del cargo por registros de cualquier tipo que se tramiten ante el gobierno central y municipalidades. Esto es muy importante, ya que cuando usted se va a registrar a la Cámara de Comercio, ahí sí va a tener que pagar. Ellos tienen unas tarifas dependiendo del rango de su capital de constitución, y así le va determinando pues una tarifa a pagar, pero esto es en la Cámara de Comercio. Ese es el único pago que hacen los que se van a acoger, las personas que se van a acoger, y lo hacen por medio de Mi Empresa en Línea. Ese es el único pago a los cuales son objeto, ¿verdad?, al momento de irse a registrar a la Cámara de Comercio. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los profesionales independientes. Hasta este momento hemos hablado son aquellas personas que se han constituido como empresas, ya sea como persona jurídica o como comerciante individual, pero para el profesional independiente únicamente tiene el beneficio fiscal de estar exento de pagos de cualquier tasa en el trámite de licencias sanitarias y permisos de operación en las municipalidades durante el periodo de la vigencia de la ley. Así lo establece, ¿verdad?, la misma ley. Esto para los profesionales independientes, es decir, que el beneficio tiene más fuerza, lo que leímos anteriormente, conforme a que tiene o de que está exento, ¿verdad?, por esta ley del impuesto sobre la renta durante 5 años. Entonces, el profesional independiente no tiene los mismos beneficios, solamente esto de el beneficio fiscal de estar exento de pagos de cualquier tasa en el trámite de licencias sanitarias y permisos de operación ante las municipalidades, mientras dure la ley. Ok, muy importante, pues ya hablamos lo que se encuentra exento a esto, pues a estos beneficios que otorga la ley, pero ahora vamos a la parte de no se encuentran comprendidos en la excepción, y los menciona tácitamente. Impuestos sobre ganancias de capital, es decir, todos aquellos activos que yo he venido operando con ellos y los dispongo a la venta. Son activos fijos y deseo yo, por X motivo, ponerlos a la venta. Ya quedan disponibles para la venta, y si yo llego a obtener una ganancia de capital, aquí solamente aplica si hay una ganancia de capital. Entonces, si dentro de estos 5 años que yo tengo el beneficio, realizo una venta de un activo fijo y obtengo una ganancia de capital, pues este impuesto sí lo voy a tener que pagar. Los impuestos sobre los dividendos, esto aplica para las personas jurídicas, aquellas que se han constituido como personas jurídicas y deciden al final del periodo, pues, hacer el pago de los dividendos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, viene esta empresa y obtiene el beneficio fiscal. En este momento, pues, como están exentos por esta ley, hacen su declaración jurada y mira que tienen un beneficio de $500,000. Son cinco socios. Bueno, entonces tienen este beneficio de $500,000. Ellos deciden crear sus reservas, pagar, invertir y todo esto, y deciden retirar los dividendos, es decir, esta parte que le corresponde de la utilidad de operación que tuvo la empresa una vez aplicado todas
los gastos, ¿verdad? Esta idea es sobre la utilidad neta. Deciden pagar sus dividendos, pero estos sí van a ser pagados, ¿verdad?, a la administración tributaria, es decir, pagados en una declaración determinativa y también informarlo en una DMR. Entonces, estos impuestos sobre dividendos no se encuentran comprendidos dentro de la excepción. También tenemos el impuesto único sobre intereses, ¿verdad?, que esto lo hacen los bancos. A aquellas personas que mantengan cuentas arriba de 50,000 lempiras, pues se les va a hacer la retención del 10% sobre los intereses. La retención del 1% como anticipo del impuesto sobre la renta. Si bien cierto, lo vimos anteriormente, pero aquí es de la retención, es decir, que si yo tengo ventas de 15 millones o superiores en el periodo anterior, le tengo que retener a mis proveedores de servicios y de bienes el 1%. Entonces, yo sí tengo el beneficio de que no se me haga la retención del 1%, pero yo estoy obligado, si tuve ingresos en la declaración en el año anterior de 15 millones o superiores, a retenerle a mis proveedores el 1% y también de entregarles un comprobante de la retención, ¿verdad? Y también las tasas de retenciones de personas, del impuesto sobre la renta a personas naturales o jurídicas residentes y no residentes. Por ejemplo, aquí estamos hablando del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que me determina retenerle a todo aquel no domiciliado o extranjero con el cual pues yo tenga una relación comercial, y este es no residente extranjero, pues yo estoy obligado a retenerle según el artículo 5, que me menciona unas actividades y unos porcentajes, tengo que hacerles la retención. De igual manera, si soy una persona jurídica y contrato a una persona como honorarios profesionales o servicios técnicos, estoy obligado, si no me presenta, que es muy importante, si no me presenta una constancia de pagos a cuenta o una exoneración de impuestos sobre la renta, a retenerle el 12.5. Y tampoco queda comprendido dentro de la excepción el artículo 22-A del impuesto sobre la renta y sus reformas. Este pues nace con el decreto 278-2013 y es reformado mediante el decreto 31-2018. Muy bien, continuamos. No gozan de los incentivos de esta ley también los servicios brindados por profesionales independientes, salvo lo que leímos anteriormente, que son estos permisos de operación y estas licencias que puedan necesitar estos profesionales independientes. Y las actividades económicas terciarias reguladas por el Estado, es decir, estas actividades que son de competencia del Estado, pero que se han hecho por terceros, ¿verdad? Estos tampoco van a obtener el beneficio de los incentivos de la presente ley. Aquí habla de los profesionales independientes, exceptuando, ¿verdad?, los que se mencionaron en la diapositiva anterior, que son estos permisos de licencias. Y no son beneficiarios de la presente ley, esto es muy importante, personas jurídicas que tengan accionistas o participantes sociales, a personas naturales que ya formen parte de otra sociedad mercantil a una actividad igual o similar, ¿verdad? Y las personas acogidas a regímenes especiales. Es por eso que también el Servicio de Administración de Rentas colabora para ver que se cumpla esto, que personas que ya se encuentran como personas naturales que forman parte de otra sociedad mercantil con actividades iguales o similares, que no gocen, o sea, por esta persona que no goce de este beneficio de ley. Y las MIPES que incluyan dentro de su participación social
a personas jurídicas que integren dentro de su organización social en carácter de socio, accionista o participante social a personas naturales que hayan sido socios, accionistas o participantes sociales de personas jurídicas que se dediquen a una actividad similar y sea disuelta, liquidada o cierre sus operaciones a partir de la vigencia de esta ley. Aquí también la administración tributaria, en su base de datos, pues busca a todos los socios de estas empresas que desean acogerse a este beneficio que no se encuentren dentro de una participación social de una persona jurídica que haya integrado dentro de su organización o que se dedique a actividades similares y que haya sido disuelta, liquidada o por cierre. Esto es muy importante que aquellas personas que desean acogerse a este beneficio y sepan que sus socios tienen esto, ¿verdad? Esto que estén como personas jurídicas en una actividad similar y que haya cerrado, pues no van a tener este beneficio y este anterior, ¿verdad? De las personas jurídicas que tengan como socios accionistas que participen personas que ya formen parte de sociedades mercantiles con una actividad igual o similar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, después de estos beneficios que hemos escuchado, que quienes gozan de este beneficio, quienes no, vamos a hablar de las obligaciones, y esto es muy importante. Y este es un tema que me gusta que te haga mucho énfasis, hacer mucho énfasis, porque muchas personas que tienen beneficios fiscales creen que con esos beneficios les da de poder actuar sin ninguna obligación, más que esperando que terminen estos 5 años. Pero ya la misma ley habla de las obligaciones. Y aquí está una: inscribirse anualmente en el registro de exonerados que administra CEFIN por conducto de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. Todas las exoneraciones tienen vigencia de 1 año, ¿verdad? Y estas tienen que estarse renovando año con año, ¿verdad? Aquí dice inscribirse, entonces, para poder obtener este beneficio. Por ejemplo, y lo digo yo, el beneficio no lo da el certificado. Usted hace el certificado, pero inmediatamente que usted tiene el certificado, tiene que ir corriendo a hacer los trámites, el trámite de licencias ante la municipalidad, tiene que venir a la administración tributaria y también muy importante, ir a la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras a inscribirse en el registro de exonerados para poder tener este beneficio, porque al momento de que usted está llenando su declaración, lo que le va a pedir ahí es el dato de la exoneración, usted lo coloca y el impuesto a pagar le va a salir 0. Pero tiene que ir corriendo, como dice don Mario, corriendito, una vez que usted tiene su certificado, y hacer todos estos trámites. Y si no lo hace en un periodo de 12 meses, así lo dice la ley, también pierden los beneficios. Muy importante. Si usted se acoge a la ley es porque va a gozar de los beneficios, es decir, de manera inmediata va a comenzar a hacer estos trámites, porque si no lo hace en un periodo de 12 meses pierden los beneficios fiscales. Muy bien. Durante la vigencia del certificado, el beneficiario debe tramitar sus permisos y licencias nacionales y municipales correspondientes para su operación. Dentro de la constitución de la sociedad, deberá declarar la voluntad de sujetarse al régimen de la ley y el presente reglamento. Es por eso que también que muchas empresas que ya están constituidas, ¿verdad? Y cumplen los requisitos de haber aumentado en un 30% sus empleados, de no tener ingresos arriba de 5 millones, tienen que modificar la constitución de la sociedad para poder declarar en la misma la voluntad de sujetarse al régimen de la ley y el presente reglamento. Estos son requisitos fundamentales para obtener los beneficios de esta ley, ¿verdad? Si ya ha venido operando y quiere acogerse a los beneficios de la ley. También las obligaciones
de presentar declaración jurada de sacrificio fiscal a más tardar el 30 de mayo de cada año. Esto pues lo va a realizar CEFIN, va a entregar la declaración para que usted pueda hacer la misma del sacrificio fiscal de cada año en que usted ha obtenido el beneficio de esta ley. Presentar las declaraciones, retener los tributos y declarar su domicilio y demás consignados en el Código Tributario del Decreto 170/2016 y sus reformas y las fe de ratas que puedan haber al Código Tributario. Entonces, lo que les decía, usted tiene el beneficio fiscal, es decir, obtiene su certificado, tiene que salir corriendo a tramitar en un periodo menor de 12 meses ante la alcaldía y el Estado para obtener los beneficios que hablamos aquí. Sus trámites, debe tramitar sus permisos y licencias nacionales y municipales. Luego va a CEFIN, a franquicia aduanera, directamente a registrarse para obtener el beneficio y tiene que cumplir todo esto y presentar, una vez que ya tenga este beneficio, no es que no va a presentar, obtiene el beneficio, no va a pagar impuestos sobre la renta, pero tiene que presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Luego, la obligación también de retener los tributos. Entonces aquí estamos hablando, cuando se trate de personas extranjeras, bueno, se le va a retener a ellas, dependiendo de la actividad, un 25 o 10%. Si tiene empleados que superan la base gravable, también le va a hacer la retención en la fuente. Va a retener también si tiene socios y el momento en que le toque pagar dividendos, va a retener y enterar. Muy importante, retener y en un plazo máximo de 10 días enterar el dinero que retuvo. Y si contrata a profesionales independientes, también les tiene que retener el 12.5 y si usted tiene ingresos superiores, si usted tiene ventas, superiores a 15 millones, de 15 millones o más, a retener el 1% a sus proveedores. Muy bien, de ahí cumplir con las obligaciones formales contenidas en el artículo 62, 63, 64, 68 del Código Tributario, es decir, que tiene que declarar su domicilio fiscal, que al momento de que se le requiere información, usted la tiene que presentar, tiene que mostrar esa facilidad al momento que sea requerida información por el servicio de renta, por aduanas, ¿verdad? Usted tiene que presentar la información, llevar contabilidad, ¿verdad? Llevar contabilidad porque si el beneficio es para personas naturales y jurídicas, pues el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta les obliga a llevar contabilidad por medio de un perito colegiado. Entonces, usted tiene que cumplir todos estos requisitos, estas obligaciones. Don Mario Correa da una excelente capacitación de obligaciones y derechos de los obligados tributarios, ¿verdad? Donde habla puntualmente de cada una de estas obligaciones a las que están obligados a cumplir y todo el mundo, y más que todo estas personas que tienen este beneficio fiscal. Cumplir con las obligaciones establecidas en el párrafo segundo de la Ley 5 de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos este correo para aquellas personas que quieran, pues, obtener su certificado, este certificado del que estamos hablando, que le da el beneficio, que usted lo obtiene y tiene que ir a obtener la licencia y los permisos de operación, de irse a CEFIN, a inscribirse en el registro de exonerados y demás para poder obtener este beneficio. Tenemos este correo electrónico al cual ustedes pueden escribir hoy, ¿verdad? Solicitando adherirse. Ya hablamos de los requisitos para aquellos que vengan operando o los que quieran operar. Entonces, anótenlo, tomen una fotografía y lo voy a dejar ahí un momento, de certificado
mipyme@sar.gov.hn para poder gozar ya de este beneficio. Recuerde que hay un vencimiento de este beneficio, el cual, pues, como le miramos en la segunda diapositiva, es hasta el 11 de noviembre del 2021. Entonces ya usted puede comenzar con esto que le digo. Bueno, espero que esté motivado y que vea los beneficios del mismo y pueda, pues, acogerse al beneficio de esta ley, ya sea, pues, con lo que le dije, si ya viene operando, pues los requisitos que necesita, además de incluir dentro de su acta de constitución la voluntad de acogerse a este régimen. Por mi parte, pues, nos quedamos con las preguntas y respuestas que comencemos. Muy bien. Vamos con la primera, que dice así. Esta pregunta la hace Marta Flores. Buen día. ¿La constitución emitida en mi empresa en línea tiene la misma validez que la realizada por un notario? Sí, así lo dice también la ley, que tiene la misma validez de la que hizo algún notario, porque ahí cuando se llena le piden la actividad a la que se va a dedicar, los nombres de los socios, si es una persona jurídica o el nombre del socio, y toda una información. Al final el certificado, porque es un certificado el que se otorga, tiene la misma validez de un acta de constitución. Así lo establece la ley. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Vamos con la siguiente, que dice así. Extranjeros que formen una sociedad mercantil o como comerciantes individuales pueden gozar de los beneficios de esta ley. Pues la ley no dice, no en ningún lo prohíbe, ¿verdad? Y si la ley no lo prohíbe, pues me imagino que es permitido. Pero en ninguna parte de la ley dice que no es que solamente es para residentes o hondureños. No menciona la ley. Entonces, si la ley no lo menciona, no lo prohíbe. Las únicas prohibiciones son las que vimos, que decían no gozarán de este beneficio. Y habla de los socios y eso. Es lo único. Vamos con la siguiente. Solo presentando el certificado y lo que emite CEFIN, ¿ya los clientes no deben hacernos retenciones? Es la resolución que le va a dar CEFIN. CEFIN, al momento de poderse registrar en el registro de exonerados, ¿verdad? Valga la redundancia, en el registro de exonerados le emite una resolución. Al momento en que usted va a prestar un servicio, pues le presenta esta resolución de CEFIN a las personas que le está prestando un servicio y pues no le va a hacer retención del 1 y del 12.5. Ya al momento de presentar usted su declaración de renta, coloca el número de la resolución para que el impuesto le salga cero a pagar. La siguiente dice así. ¿Este decreto también exonera las importaciones? No, solamente lo que está hablando ahí de rentas. Al momento, obviamente, las importaciones son productos que van a la venta, ¿verdad? Y al final pero es lo del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, recordemos que es ingresos menos gastos deducibles por ley. Le da un impuesto a pagar en rentas, pero como tiene la exoneración, el impuesto va a ser cero. Muy bien. Vamos a continuar. No sin antes recordarles que les compartí el link para que no se les olvide llenar la encuesta antes de salir de la sala de capacitación. Vamos con la siguiente pregunta, que dice así. El reglamento del registro de exonerado establece que se pierde el derecho por 2 omisiones consecutivas o alternos en la inscripción o renovación. Dice que sí, le puede confirmar esto. Bueno, eso es más de franquicia aduanera, pero tengo entendido que sí, que año a año, por eso hay que estarse renovando la inscripción, porque si no se presenta en tiempo puede perder la exoneración. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas.
La siguiente dice así: si me constituyo como comerciante individual con el mismo nombre comercial y finalidad, pero ya tengo una antes bajo instrumento público, ¿tengo algún problema con el SAR? Para acogerse al beneficio no podría, porque recuerde que decía que no obtienen el beneficio aquellos que sean socios o participen de otra empresa similar. Entonces ahí no tendría el beneficio de esta ley. Ok, vamos a continuar con las preguntas. La siguiente la hace Jessie y dice así: ¿el impuesto sobre ventas se paga y cobra normal, no aplica este decreto? Sí, no aplica. Recuerde que el impuesto sobre la renta lo termina pagando, de venta, perdón, lo termina pagando el consumidor final y no se encuentra dentro de los beneficios de la ley, impuesto sobre ventas. Muy bien, continuamos. Dice así la siguiente consulta. Licenciado Zúñiga, ¿es necesario la inscripción en el registro de exonerados y la resolución de exoneración del impuesto sobre la renta? Sí, es necesario. Una vez que usted tiene el certificado, tiene que irse corriendo inmediatamente, y ahí sí lo establece la ley, a registrarse en el registro de exonerados de ese fin. La siguiente dice así: ¿se puede solicitar exoneración de impuestos sobre venta considerando que está inscrito en el registro de exonerado o únicamente exonera renta? Solamente se exonera renta en el decreto 145/2018. Hizo mención que el certificado sustituye el permiso de operación. Este se renueva cada año o es válido por los 5 años. Y si llegan los de la alcaldía, ¿no hay problema? Es que va a ir con el certificado que se emite, va a ir a la alcaldía a solicitar su permiso de operación. Como usted misma dice, este se vence año con año. Entonces, año con año va a ir con su certificado a ir a renovar. No es que el certificado, bueno, usted tiene que ir a la alcaldía a tramitar o a solicitar estos permisos, ¿verdad? Lo que le da la garantía del certificado es que usted no va a pagar por estos permisos de operación. Entonces usted lo presenta y obtendrá su permiso de operación por parte de la alcaldía. Quien lo va a emitir es la misma alcaldía, su permiso de operación. Y las licencias ambientales o las que ellos sean competentes a autorizar. Continuamos. La siguiente pregunta dice así: ¿la obligación de presentar la declaración de sacrificio fiscal lo debe hacer el obligado tributario acogido a la ley? Sí, ese es el único. En CEFIN entregarán esa declaración de sacrificio tributario. Pregunta a alguien que para qué le sirve ese certificado. Bueno, este certificado, una vez que lo obtiene y que se ha escogido la ley, pues los permisos de operación, los gastos administrativos y todos estos, pues no generarán para usted ningún costo. Igual que el llevarla a CEFIN y registrarse en el registro de exonerados, le dará el beneficio de no pagar impuestos sobre renta, aportación solidaria, activo neto, el 1% de anticipo de impuestos sobre renta y el 12.5%, ¿verdad? Durante 5 años. Esos son los beneficios que da el obtener el certificado. Pero usted tiene que ir a hacer el trámite, por ejemplo, de solicitar los permisos, también para actos administrativos, de cualquier institución del gobierno central, ¿verdad? Estos 200 lempiras que tiene que pagar, pues con este certificado no lo va a hacer. Continuamos. Si hago la creación mediante el portal Mi Empresa en Línea, ¿la exoneración me la generan por medio del portal y el certificado también, o debo hacerlo en el SAR? No, va a emitir el certificado, Mi Empresa en Línea.
pero con el certificado tiene que ir a CEFIN, al registro de exoneraciones, para que ahí le entreguen su exoneración. Tiene que ir a CEFIN, a franquicia aduanera exactamente, para que le emitan su exoneración, pero tiene que ir con el certificado. Nosotros como administración tributaria no entregamos exoneraciones de impuestos. Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta dice así. Están solicitando que se pueda poner la diapositiva donde está la obligación de presentar la declaración de sacrificio fiscal. Ahí está. Ok, no sé si le puede dar un repaso. Creo que hay un poco de duda con esa diapositiva. Bueno, que dentro de las obligaciones, ¿verdad?, a las que la ley establece, dice que es, aparte de las declaraciones que tiene que presentar con la administración tributaria, tanto las determinativas como la informativa, está obligado a presentar la declaración jurada de sacrificio fiscal a más tardar el 30 de mayo de cada año, en los años en que usted tenga el beneficio de la ley. Entonces va a ir a CEFIN, ¿verdad? Ellos le van a extender ahí, o no sé si en las páginas se puede encontrar esta declaración jurada de sacrificio fiscal con la información que ellos piden y presentarla a más tardar el 30 de mayo de cada año. Nos dice Jessy que si por favor puede dar un repaso de los pasos para obtener este certificado. Lo puede hacer, ¿verdad?, en mi empresa en línea. El certificado sustituye los permisos, ¿verdad?, extendidos por la municipalidad. Los mismos documentos de constitución y formalización deben declararse la voluntad de sujetarse. Pero los mecanismos son estos dos, ¿verdad? Estos tres, perdón. El mecanismo de formalización, que es si se ha constituido y desea usted, ha venido trabajando informalmente y desea formalizarse y se acogió al decreto 318-2013, que es la Ley de Protección y Beneficio de Regularización a la Actividad Informal, puede obtener este beneficio. El otro es mi empresa en línea. Ese es otro mecanismo de poderse obtener este beneficio, ¿verdad? Que ahí le genera el certificado, y una vez con este certificado usted se va a la alcaldía a hacer los trámites de sus licencias y permisos de operación, y también va a CEFIN, y también con el mismo puede venir a la administración tributaria a obtener su RTN. Y dice ahí cualquier otro mecanismo contenido en el Código Tributario, ¿verdad? Que ahí lo que nos habla el Código Tributario es de la acta de constitución, ¿verdad? Y lo que tiene que tener ahí son los beneficios, o decirlo en su constitución, acogerse al beneficio de la presente ley, que es el decreto 145/2018. Si es una empresa que ya ha operado y desea acogerse a este beneficio, pues tiene que tener una constancia de la Secretaría de Trabajo donde ha aumentado sus empleados en un 30%. Esto se va a llevar contra planilla y verificar que esto así sucedió, y no tener ingresos superiores a 5 millones. Si es una empresa que ha venido operando, que ya está formalmente constituida, que ha venido operando y decide yo también quiero entrar al beneficio, tiene que cumplir con estos requisitos. Ok, vamos a continuar con un par de preguntas más. Dice así: ¿cuánto tiempo tengo después de haber obtenido el certificado para ir al registro de exonerado? La ley habla de 12 meses. Si no se hace ningún trámite una vez emitido el certificado, en 12 meses se pierde el mismo. Así lo establece la ley. Tanto los permisos de operación como de exonerado.
Ok, vamos a continuar. Si una empresa se constituyó hace un año, pero no sacó el certificado, ¿qué pasa? ¿Lo puede solicitar ahora? Sí, sí puede, siempre y cuando cumpla los requisitos que ya le mencioné, aumentar su planilla de empleados remunerados en un 30%, no tener ingresos superiores en el año anterior a 5 millones y establecer en su acta de constitución que desea acogerse al beneficio de esta ley. Si la empresa está por constituirse, se debe tramitar primero la certificación y luego el permiso de operación y adherirse al SAR. Si se va a constituir, lo puede hacer en Mi Empresa en Línea, ¿verdad? Y ahí le emite el certificado, luego va a tramitar sus permisos de operación y también puede venir aquí a solicitar su RTN, ¿verdad? E incluso Mi Empresa en Línea tiene el enlace directo desde el momento de que usted está llenando la información para el certificado, le anexa las solicitudes que necesita también el RTN. Lo único que tiene que subir, creo yo, es un recibo público, ¿verdad? Para verificar la dirección exacta del domicilio fiscal, ¿verdad? Y ahí puede hacer esos trámites. Una vez que lo obtiene, el certificado viene al Servicio de Administración de Rentas y obtiene ahí su RTN, pero también si lo desea hacer por medio de este, puede tener también aquí su certificado que tiene la misma validez para poder hacer los trámites antes mencionados. Continuamos. En el caso que se ingresó el trámite, pero CEFIN no ha entregado la constancia, ¿qué se debe hacer? Bueno, me imagino que será la resolución de exonerado. Pues, tendría que esperar, porque hasta que ellos lo entreguen es que usted obtiene el beneficio, así como lo establece la ley, que es la exoneración. Si ya quedó registrada mi escritura en registro mercantil y me presento 2 años después a hacer todos esos trámites, ¿corre desde esa fecha el beneficio o ya se pierde si no hago los trámites de inmediato? Pues dice ahí que el beneficio se pierde si no tramitan los primeros 12 meses de emisión del certificado, se pierden los beneficios. Entonces, si usted obtuvo el certificado y no hizo, o como usted menciona, esperó 2 años para comenzar a hacer los trámites, pues ya la misma ley le dice que el certificado no tiene validez. Ok, nos vamos con la última pregunta de Sandra, que dice así: ¿qué es esa declaración de sacrificio fiscal? Pues es una declaración que hace aquellos que obtienen beneficios fiscales, ¿verdad? Para que la Secretaría de Finanzas pueda determinar año con año el sacrificio fiscal que han representado las exoneraciones. Es decir, que recuerde que una exoneración es el no pago de un tributo y es como para manera de poder tener una estadística de cuánto representó el sacrificio fiscal, ¿verdad? Obviamente los gobiernos hacen estos beneficios fiscales, por ejemplo, en este caso es aumentar el empleo y que las empresas también logren capitalizarse, es decir, que ese impuesto que sería de pagarlo, pues lo que busca la ley, el espíritu de la ley es que las empresas se capitalicen o generen más empleo. Entonces, eso sería como llevar después de un análisis, ¿verdad? Ver el sacrificio fiscal que hubo en determinado año contra los beneficios que estos pretendían alcanzar. Más o menos esa es la finalidad de esta declaración de sacrificio fiscal. Hemos llegado al final de esta jornada el día de hoy. Pues nada más que felicitarles y que sigan ustedes adelante. Gracias, licenciado Harold, y pues no me resta más que darle las gracias por estar aquí, por participar en estos informativos, y para los que se inscribieron por la tarde, pues nos estaríamos viendo
a las 2 de la tarde con otro tema. El tema que toca en la tarde es estructura y funciones del Servicio de Administración de Rentas. Muchas gracias por haber participado en esta capacitación del día de hoy. Ha sido un honor tenerlos aquí. Que pasen un resto del día tranquilo, bonito, y que Dios les bendiga.